Esta es una producción de Grupo Fórmula. Escuchábamos a el gobernador de Tamaulipas señalando que este tema del desafuero en su contra es un ataque político urdido desde el gobierno federal, dice, desde el momento mismo en que levanté la voz y alguna vez dije desde hace meses que no estaba de acuerdo con algunas decisiones del gobierno, pero en fin, él sostiene que es un artilugio de carácter político en su contra, y ha sido cobijado por el Congreso de su estado por una mayoría muy clara. Dijeron que no opera el desafuero dictado desde la Cámara de Diputados Federal. Y escuchábamos a Ricardo Monreal, el líder de la Jucopo del Senado, diciendo que la Cámara de Diputados de Tamaulipas está incurriendo en desacato, porque la Cámara Federal es una autoridad superior, así lo dijo, autoridad superior, y que tendrían que obedecer el fallo federal los diputados de la Cámara local, digamos, de la Cámara de Tamaulipas. Y por ello recurro de viva voz al abogado Francisco Burgoa, un prestigioso constitucionalista académico de nuestra UNAM. Gracias, como siempre, por acudir a nuestros llamados. Francisco, ¿cuál tu punto de vista sobre esta polémica? ¿De quién depende finalmente si procede o no un desafuero contra el gobernador García Cabeza de Vaca? Muy buenos días, querido Ricardo. Te saludo con gusto a ti y a tu auditorio. El tema es muy interesante porque hace un par de meses ya lo comentaba contigo aquí en tu espacio, que es un caso inédito en la historia de nuestro país porque es el primero en contra de un gobernador de un estado. El caso del desafuero de López Obrador en el año 2005 era distinto porque él fue jefe de gobierno. Ahora, ¿quién tiene la razón en esta interpretación sobre si la Cámara de Diputados ya le quitó el fuero y ya puede ser detenido el gobernador de Tamaulipas o todavía no? Y yo creo que aquí hay 7 datos importantes que te los quiero comentar muy rápido para efectos de que nuestro auditorio pueda tener más elementos, inclusive para quienes insisten en decir que ya fue retirado este fuero, esta protección hacia el gobernador de Tamaulipas. El número 1 tiene que ver con el proceso legislativo de la reforma constitucional de 1982 que impulsó Miguel de la Madrid, que fue en materia de responsabilidad de los servidores públicos. En esa ocasión, el Senado de la República, durante el proceso legislativo, estableció claramente, y se puede leer en el diario de los debates, que se indicó que la Cámara de Diputados solamente iba a poder estar declarando la procedencia en contra de los gobernadores, diputados locales y magistrados, solamente para el efecto de que se comunique a las legislaturas de los estados para que éstas procedan como corresponda en ejercicio de sus atribuciones. Es decir, se deja claro dentro de la exposición de motivos de esta reforma de 1982 que el Congreso, en este caso de Tamaulipas, es quien tiene la última palabra y el proceso legislativo es una fuente del derecho. Entonces, digo, eso es importante. 2, en el año 2004, la Asamblea Legislativa presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte por considerar que la Cámara de Diputados se extralimitaba en sus funciones. Es decir, porque decía que la Asamblea Legislativa, que era mayoritariamente del PRD, que el jefe de gobierno se debería de considerar como un gobernador y por tanto tenía la última palabra la Asamblea Legislativa. Entonces eso lo argumentó en el año 2004 la Asamblea Legislativa en esa controversia constitucional, que de hecho también la Cámara de Diputados presentó una controversia en contra de la Asamblea Legislativa por considerar que invadía atribuciones que le correspondían solamente a la Cámara de Diputados. Al final, la Suprema Corte en el año 2005-2006 lo que hizo fue declarar improcedente porque no aplicaban esos supuestos, pero los antecedentes ahí están, Ricardo. Ahora, el 25 de febrero pasado, el presidente López Obrador señaló que esta resolución de la Cámara de Diputados iba al Congreso de Tamaulipas y este Congreso de Tamaulipas es quien iba a decidir si procede o no procede el desafuero contra el gobernador de Tamaulipas. Ya lo dijo el presidente López Obrador el 25 de febrero. Digo, sabemos que él también tiene sus interpretaciones, pero ahí está.
Ahora, 4, el grupo parlamentario de Morena presentó una iniciativa el 3 de marzo para una iniciativa de reforma a la Constitución para quitarles este doble fuero a los gobernadores, es decir, que en el momento en que la Cámara de Diputados federal remueva el fuero, inmediatamente pueda ser detenido. Entonces, ahí hay una manifestación en el caso de Morena. Otro punto es que la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho, ella simplemente indicó que se debe de comunicar el desafuero a Tamaulipas para que proceda como corresponda. Otro punto, el 6, es que la FGR aún no judicializa las carpetas. Perdóname la interrupción. Ese como corresponda es que el Congreso tamaulipeco tome una decisión per se o que nada más corra el trámite, como dice o sugiere Montreal, que deban acatar lo que viene desde el Congreso Federal. Monreal es doctor en Derecho y él sabe perfectamente que este procedimiento le corresponde en última instancia al Congreso de Tamaulipas determinar. Entonces es finalmente una interpretación sesgada de parte de él. Si estuviéramos en una situación opuesta estaría diciendo lo contrario. Por eso comentaba que dentro de estos antecedentes que tenemos, ahí se puede ver claramente cómo es el Congreso de Tamaulipas quien tiene la última palabra. Es clara la Constitución Federal, es clara la Constitución de Tamaulipas y es claro estos elementos que nos indican desde el proceso legislativo de esta reforma de 1982 hasta los distintos elementos que seguimos teniendo. Inclusive la FGR aún no judicializa las carpetas de investigación ante un juez de lo penal para que emita la orden de aprehensión. Y por eso es que el Congreso de Tamaulipas también presentó una demanda de controversia constitucional ante la Corte, cuyo argumento principal es que la Cámara de Diputados no lo puede desaforar, sino solamente comunicarle a Tamaulipas al Congreso y este debe de emitir la decisión final si sí o si no se le quita este fuero. Entonces ya nos quedamos finalmente con eso, Francisco, que sí le corresponde al Congreso de Tamaulipas decidir si su gobernador debe ser o no desaforado. Bueno, de hecho ya ahorita ya dijeron que no. Es correcto. Es correcto, y fue por una amplia mayoría, dado que esa es la mayoría que tiene la conformación política de representación en el Congreso de Tamaulipas. Entonces, ya quedó en este momento, ya nada más estaría a que la Corte dé entrada a esta controversia constitucional, pueda emitir una suspensión de cualquier acto que se pudiera originar, porque no se está cuestionando lo que hizo la Cámara de Diputados, retirarle este primer fuero, por decirlo así. Lo que se está en controversia es que la Cámara de Diputados no se lo pudo haber retirado por completo, dado que el Congreso de Tamaulipas dijo por mayoría que no procede, y aquí es donde está, digamos, el tema de discrepancia. Pero en este momento, en mi opinión, el gobernador de Tamaulipas continúa en el ejercicio de su cargo. Como siempre, muy, muy aleccionador escucharte, esclarecedor también. Mi querido Francisco, te mando un gran abrazo, gracias. Al contrario, Ricardo, otro para ti, tu auditorio. Excelente inicio de semana. Igualmente, Francisco Burgó, abogado constitucionalista. Ya lo escuchó usted, más claro ni el agua. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.